Entre los cuatro poderes ruinosos, Nurgle es sin duda el más contradictorio. Padre de la pestilencia, señor de la descomposición y gran abuelo de la corrupción, su dominio se extiende allí donde florece la podredumbre, donde la carne se marchita y donde la vida se transforma en un ciclo perpetuo de decadencia y renacimiento. Lejos de ser un dios de la muerte absoluta, Nurgle representa la inevitabilidad del cambio orgánico. Toda existencia tarde o temprano se pudre y en esa putrefacción se halla su sonrisa paternal. Los demonios de Nurgle son heraldos de esa bendición fétida. Criaturas nacidas de las excrescencias de su trono inmundo, cada uno refleja en su carne hinchada, ulcerada y hedionda los dones de su amo. Son plagas con forma tangible, enfermedades hechas carne, heraldos de la decrepitud que marchan entre ejércitos mortales desatando pestes incurables. Pues en su fea y grotesca apariencia laten risas infantiles y una extraña ternura corrompida. Los Nurgletes, conocidos en la lengua oscura como Kanguranili, son los hijos traviesos del padre Nurgle. Pequeños demonios que encarnan la podredumbre en su forma más juguetona y cruel, surgen de las entrañas ulceradas de las grandes inmundicias, alimentándose de su pus y mucosidades hasta abrirse paso al exterior como auténticos forúnculos vivientes. Allí se agrupan en enjambres chillones, saltando y riendo con su grotesco júbilo mientras se extienden pestilencias. De apenas 30 centímetros de altura, su cuerpo verdoso y rechoncho está cubierto de pústulas y forúnculos que resuman un fétido limo. Su rostro deformado por sonrisas infantiles y dientes afilados se asemejan en miniatura al propio Gran Padre. En combate se abalanzan sobre enemigos mucho más grandes, mordiendo, arañando y envenenando, con cientos de diminutas heridas que raramente matan de inmediato, pero sí condenan a sus víctimas a una larga agonía de enfermedades. Los Nurgletes son inseparables de las grandes inmundicias que los engendran. Retosan entre sus pliegues grasientos, beben de sus llagas y pelean por el mejor escondrijo en su carne. El afecto de sus amos es tan caótico como su naturaleza. De misma manera los acarician con ternura, o también los devoran o aplastan en un arranque de entusiasmo. Cuando caen al mundo mortal, los Nurgletes se divierten sembrando el caos en aldeas y granjas, agrian la leche, estropean las cosechas y propagan infecciones para hostigar a los incautos. Pequeños, ruidosos, grotescos y sociables, los Nurgletes son la risa podrida del gran abuelo hecha carne, un enjambre de plaga que juega entre el dolor y la corrupción. En las noches en que Morrislep llena el cielo sin estrellas, los campesinos del viejo mundo aseguran puertas y ventanas, temerosos que los impuros vengan por las almas de los moribundos. Son los portadores de la plaga, Azcam Garangi en la lengua oscura, demonios forjados a partir de aquellas víctimas que perecieron bajo la putrefacción de Nurgle, la más cruel de sus enfermedades. Cada uno es un alma mortal corrompida hasta lo irreconocible, condenada a portar por siempre la marca de la pestilencia. Deformes y nauseabundos, sus cuerpos recuerdan a humanos deshechos por el hambre y la lepra. Piel verde y ulcerada, órganos colgando de vientres reventados, larvas devorando su carne en vida. De su frente brota un cuerno retorcido, símbolo de su condena final, y su único ojo ciclopeo, su pura sangre y pus, mientras observa firmemente a sus presas. En sus garras se empuñan las temidas espadas de la plaga. Cada corte una sentencia de infección y agonía. En batalla, los portadores de la plaga marchan con disciplina inusitada para seres del caos, avanzando como una marambuta inquebrantable, entonando cánticos gorgoteantes con los que enumeran plagas y enfermedades en nombre de su señor. Este eterno recuento les ha validado el título de contadores de la plaga, y su monótona letanía, mezclada con el zumbido de moscas que siempre los rodea, puede enfermar la mente de cualquier mortal. Son el ejército regular de Nurgle, los archivistas de su corrupción, heraldos de la desesperanza y del fin de toda resistencia. Resistentes al dolor, capaces de regenerarse de heridas imposibles y de sobreponerse a cualquier golpe. Enfrentarse a ellos es condenarse no solo a una muerte lenta, sino a formar parte del eterno inventario de pestilencias del gran abuelo Nurgle. La bestia de Nurgle, llamada Gunnar-Kiran en la lengua oscura, es una criatura viscosa y colosal, tan torpe como letal. Su cuerpo blando y pegajoso, semejante al de una babosa monstruosa, resuma mucosidad paralizante que pudre todo lo que toca. La hierba se convierte en ceniza, los árboles se marchitan y hasta los pájaros caen muertos a su alrededor. Allí donde pasan, dejan un rastro pestilente que atrapa y mata lentamente a cualquier ser vivo. Pese a su aspecto horrendo, cabezas babeantes repletas de colmillos, tentáculos supurantes y pinchos que brotan al azar, estas bestias no poseen verdadera malicia.
Se comportan como cachorros entusiastas y afectuosos, buscando constantemente nuevos amigos que abrazar y cubrir de baba. Su afecto es, sin embargo, mortal. Cada caricia, cada lametón viscoso paraliza y corrompe a las víctimas que pronto quedan inmóviles y silenciosas, para decepción de la bestia que simplemente busca a otro compañero de juego. En batalla corretean pesadamente de un lado a otro, aplastando aliados y enemigos por igual en su torpeza. Se restriegan contra los portadores de la plaga, pidiendo que revienten sus pústulas o que les rasquen el lomo, obedeciendo sus órdenes con infantil devoción. Son leales y fáciles de invocar por los cultistas de Nurgle, aunque el entusiasmo de sus atenciones suele reducir templos inmortales a masas podridas si no se los contiene con rituales adecuados. Las bestias de Nurgle son la encarnación viviente de la paradoja de su amo. Criaturas nauseabundas y aterradoras que en su torpe inocencia siembran muerte y corrupción con un cariño tan letal como inconsciente. Las moscas de putrefacción son una de las creaciones más nauseabundas y crueles del jardín de Nurgle. Demonios insectos alados de proporciones colosales cubiertos de pus, pavas y caparazones corroídos de la podredumbre. Su origen es especialmente trágico, pues nacen de bestias de Nurgle decepcionadas y traicionadas. La frustración y el resentimiento incuban en lo profundo de sus almas inmortales hasta que finalmente la amargura los consume y su esencia se retuerce en una metamorfosis grotesca. Allí donde antes había cariño, ingenuidad y torpeza, surge ahora crueldad y rencor. Así de la muerte y el engaño emergen las moscas de la putrefacción. Sus alas coriáceas baten con un zumbido que hace temblar el aire y ennegrecen los cielos con nubes de podredumbre y moscardones parásitos. Allí donde vuelan, los hombres caen asfixiados, las máquinas se detienen obstruidas por enjambres pestilentes y el mundo se ahoga en un hedor insoportable. Sus probóscides prensiles son armas macabras. Se clavan en el rostro de sus víctimas, desgarran carne, arrancan cráneos y devoran con una risita grotesca que hiela la sangre. Con siniestra burla expulsan luego los huesos corroídos impregnados de plaga para arrojarlos como proyectiles malditos contra sus enemigos. Las moscas de putrefacción sienten especial atracción por aquellos guerreros que en vida lograron darles muerte. Con ansia vengativa lo persiguen a través de encarnaciones y batallas buscando infligirles un destino peor que la muerte. Cuando atrapan a uno de esos desdichados abren sus fauces en un ángulo imposible, engullendo al héroe por completo. No lo devoran ni lo dejan escapar, lo mantienen aprisionado para siempre en su abdomen membranoso, condenado a una eternidad de dolor y degradación. En el campo de batalla las moscas de putrefacción son monturas predilectas de los heraldos y campeones de Nurgle, quienes cabalgan sobre ellas como si fueran corceles de la pestilencia. Allí donde estas abominaciones vuelan, los ejércitos mortales se quiebran, pues no combaten solo contra un enemigo de carne y plaga, sino contra el rencor hecho criatura, una furia rencorosa nacida del abandono y la traición. En los pantanos espesos y pestilentes del jardín de Nurgle croan y chapotean los sapos de la plaga, también llamados come putrefacciones o hijos de las cloacas. Son criaturas demoníacas de aspecto anfibio, deformes y repulsivas, con piel verrugosa, inflada de pus y fauces capaces de engullir un hombre entero de un solo bocado. Su lengua prensil, larga y viscosa, atrapa a sus presas con rapidez brutal, arrastrándolas a un destino de digestión lenta en el caldo nauseabundo de sus entrañas. Estos monstruos semi-inteligentes no son creaciones orgullosas del padre Nurgle, sino más bien un fracaso viviente. Se dice que muchos provienen de portadores de la plaga que no lograron alcanzar los estándares de putrefacción y persistencia exigidos por el padre Nurgle. Como castigo son reducidos a estas formas viles y humillantes, condenados a existir para siempre como sacos de podredumbre y excremento animado. En otros casos, los sapos de la plaga no son más que nurgletes deformados por su propio apetito desmedido, hinchados hasta convertirse en masas anfibias de inmundicia. En ambos orígenes, la marca común es el desprecio del propio Nurgle, que los tolera como entretenimiento grotesco. Las leyendas demoníacas hablan de cómo el Gran Padre se recrea en aplastar estos sapos durante sus paseos por los lagos de bilis y estiércol. El sonido inconfundible de sus cuerpos explotando en chorros de sangre ennegrecida y fluidos burbujeantes es para él motivo de risa y alivio. Los demás sapos, al escuchar el estallido de uno de los suyos a millas de distancia, saben que deben esconderse apresuradamente para no compartir el mismo destino. Por ello, los sapos de la plaga buscan siempre escapar del jardín y arrastrarse hacia el mundo mortal. Allí emergen en cloacas olvidadas, ciénagas pútridas y lagunas envenenadas donde su apetito insaciable siembra el terror entre los vagabundos, campesinos y animales. Atraídos por la enfermedad y la descomposición, se alimentan no solo de carne, sino también del sufrimiento y la locura de los que lo contemplan. En batalla, los seguidores de Nurgle los invocan como armas vivientes, atándolos con cadenas cubiertas de plaga y lanzándolos contra las filas enemigas. Su sola presencia aterra. El chapoteo viscoso de sus cuerpos, el croar gutural que anuncia su carga y el hedor sofocante de sus excrescencias preceden una carnicería que pocos olvidan. Los sapos de la plaga no buscan gloria ni victoria, solo devorar y engordar, arrastrándose eternamente entre fango, cadáveres y podredumbre, como esclavos deformes del capricho de Nurgle.
Entre las filas tambaleantes de los portadores de la plaga se alzan los heraldos de Nurgle, campeones elegidos del padre de la pestilencia y líderes naturales de sus ejércitos. Son demonios de mayor tamaño y resistencia que sus congéneres, bendecidos por las pruebas de las enfermedades más implacables. Allí donde un mortal resistió durante más años en las más terribles de las plagas sin sucumbir, su alma corrompida se convierte en materia prima para que Nurgle engendre un heraldo, prueba viviente de que ni los más fuertes pueden escapar del abrazo inevitable de la muerte y la putrefacción. Los heraldos marchan al frente de las hordas demoníacas como símbolos de esperanza invertida, mostrando que la perseverancia contra la enfermedad solo prolonga lo inevitable y que toda resistencia acaba sirviendo al Gran Padre. Su presencia es un faro pestilente. Donde ellos pisan, la hierba muere, las paredes supuran moho y las gentes empiezan a toser sangre. A pesar de su aspecto nauseabundo, los heraldos irradian un entusiasmo grotesco, celebrando con risas carrasposas la propagación de cada nueva epidemia. El heraldo típico es enjunto pero poderoso. Con músculos tensos sobre una piel ulcerada y purulenta, una de las piernas suele estar deformada, obligándolo a cojear, aunque eso no le resta eficacia en combate. Sus entrañas abiertas arrastran contra el suelo, colgando como un recordatorio de su inmortalidad pestilente. Su cráneo está coronado por cuernos retorcidos que le cubren la cabeza como una corona maldita, mientras de su espalda brota a menudo un nurglete juguetón que ríe y chillotea al ritmo de la marcha. En una mano huesuda, el heraldo empuña la campana de putrefacción que porta el símbolo de Nurgle, cuyo tañido resuena como un presagio de contagio. En el campo de batalla, los heraldos actúan como oficiales de las legiones, organizando las masas de portadores de la plaga, con gruñidos guturales y gestos amplios. Su sola visión infunde una energía pestilente a los demonios menores que redoblan su ferocidad para complacerlos. Sin embargo, para los enemigos, la visión de un heraldo es un mal augurio. Su presencia intensifica la corrupción, provoca brotes súbitos de pestes en las filas rivales y debilita la moral con su mera cercanía. En ocasiones, un heraldo no aparece de pie, sino elevado sobre un palanquín de Nurgle, cargado por enjambres de nurgletes que chirrían y ríen entre ellos mientras transportan a su amo. Este trono no es más que un amasijo de madera podrida, cojines ennomecidos y adornos corroídos. Pero sobre él, el heraldo se convierte en un ícono aún más importante, observando el campo de batalla como un emisario divino de la enfermedad. Allí sentado en su palanquín reparte órdenes con un gesto magnánimo y una sonrisa llena de podredumbre, mientras la campana resuena con cada balanceo, marcando el ritmo de la corrupción que consume más al mundo. De entre todas las creaciones del jardín de Nurgle, ninguna inspira tanto pavor ni tanta repulsión como las grandes inmundicias, los grandes demonios del padre de la pestilencia. Conocidos también como señores de la plaga, estas colosales criaturas son la viva encarnación de su dios, corpulentos, deformes y absolutamente impregnados de podredumbre, pero a la vez alegres, afectuosos y rebosantes de un cariño retorcido hacia todo aquello que esté condenado a la enfermedad. Cuando una gran inmundicia se manifiesta en el mundo mortal, su llegada nunca pasa desapercibida. El aire se espesa, las moscas surgen de la nada y las cosechas se pudren en cuestión de horas. Los gusanos se arrastran en las ropas de los hombres, los alimentos se tornan incomestibles y el agua se convierte en un caldo fétido. El cielo se oscurece bajo nubes de insectos y el hedor de la carne muerta precede su aparición. Allí donde este titán de la corrupción pisa, la tierra se convierte en lodo pestilente y los nurgletes brotan en enjambres nacidos del rastro viscoso que deja tras de sí. En apariencia, las grandes inmundicias son masas informes, de carne hinchada, pústulas supurantes y vísceras expuestas que cuelgan y palpitan a la vista. Sus cuerpos son un festival de llagas abiertas, burbujas de pus que revientan al mínimo roce y grietas en cuya profundidad se agitan órganos que bombean bilis y pestilencia. Sobre ellas reptan enjambres de nurgletes, tratados como hijos legítimos por el monstruo que los protege con arrullos guturales y sonoras carcajadas. A pesar de su aspecto grotesco, sus ademanes tienen algo paternal. Celebran con júbilo cada nueva plaga, aplauden la aparición de bubones en sus servidores y se enorgullecen como padres amorosos de cada brote de enfermedad que se extiende en nombre de Nurgle. En combate, las grandes inmundicias son la auténtica personificación de la inevitabilidad de la putrefacción. Aunque lentas en su movimiento, su avance es imposible de detener. Una mole corrupta que barre filas enteras de enemigos con manguales oxidados, flagelos cubiertos de gusanos o sus propias manos colosales. El acero se corroe al contacto de su piel y sus carcajadas estremecen a quienes lo escuchan, quebrando la moral más firme. Entre carcajadas lanzan vómitos corrosivos, escupiendo carne digerida, huesos y parásitos vivos que devoran a sus víctimas desde dentro.
Cuando atrapan a un enemigo, lo engullen y regurgitan, convertido en un amasijo deformado que pronto se convierte en criadero de nuevas enfermedades. Su magia pestilente es igual de temible. Blasfemias pronunciadas entre carcajadas retumban el aire, marchitando la carne y el alma de los mortales. Allí donde centran su hechicería, surgen nuevas epidemias, plagas desconocidas y pestes incurables que se propagan con la misma facilidad que el aliento. Ante una gran inmundicia, incluso los héroes más valientes sienten su esperanza marchitarse. A pesar de su rol como heraldos de la corrupción, las grandes inmundicias irradian un extraño júbilo. Son criaturas alegres, siempre rientes, siempre cariñosas con los suyos. En sus voces guturales se percibe un amor retorcido, pues para ellas la enfermedad no es sufrimiento, sino un regalo del padre Nurgle. Son la prueba definitiva que todo decae, todo se pudre y todo retorna a la entropía del caos. Cada gran inmundicia posee un nombre demoníaco propio, pero para sus huestes, tanto demoníacas como mortales, son simplemente llamados el Padre Nurgle, pues representan de manera casi perfecta la esencia de su Dios. Verlas avanzar es contemplar la parodia obscena de la paternidad divina, una figura colosal, risueña y terrible, que conduce a sus hijos en una marcha eterna hacia la putrefacción.